Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de secretos de la historia, secretos de la humanidad. En el canal hemos hecho diversos vídeos sobre inventores, inventos, y hoy lo que vamos a hacer es un pequeño ranking por épocas de inventores famosos y sus inventos. No es que estén ni de mejor a peor, porque evidentemente un invento no se puede catalogar así, pero sí vamos a hacer un repaso por diferentes épocas de la historia y los inventores y los inventos más relevantes. Vamos a verlos. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, si empezamos por la Edad Antigua, pues podemos destacar a Arquímedes. Digamos que puede ser la primera persona en la que pensamos al hablar sobre inventores de la Edad Antigua, siendo un matemático, físico e ingeniero griego cuyas creaciones iban muy avanzadas respecto al pensamiento de la época, pero que resultó que sacó diferentes descubrimientos. Entre sus principales inventos debemos hablar del tornillo de Arquímedes, el número pi, el principio de la palanca y numerosas máquinas de asedio y guerra. Tenemos luego a Kai Lun, menos conocido que Arquímedes, pero también muy importante. Fue otro de los inventores famosos de la historia. Fue un consejero chino a quien se le considera como el inventor del papel, dejando de lado los pergaminos y papiros de la época y evolucionando hacia un material mucho más fácil de tratar como era el papel. Tenemos luego a Aristarco de Samos, astrónomo y matemático de la ciudad griega de Samos, siendo conocido por crear el primer modelo heliocéntrico del sistema solar, colocando en el centro del universo al Sol en lugar de la Tierra y sirviendo su modelo para siglos de confusión. Demócrito, filósofo griego que fue el primero en hablar sobre los átomos, siendo por ello conocido como el padre de la física y de casi todas las ciencias puras. Según su pensamiento, el mundo era un conjunto de átomos y vacíos, siendo una primera muestra de lo que los científicos explican siglos después. Bien, podemos ahora agrupar pues por Edad Media y Edad Contemporánea, y tendríamos a Leonardo da Vinci, como saben, artista italiano que también realizaba trabajos científicos, matemáticos e ingenieros. Durante su vida fue capaz de crear numerosas máquinas, pero también dibujar planos de otros que tardarían años en poder realizarse, siendo planos de, por ejemplo, tanques o submarinos. Tenemos a Galileo, científico italiano que fue capaz de crear un telescopio nunca antes visto, gracias al cual se pudo avanzar rápidamente en todos los apartados relacionados con la astronomía y la cosmología. También fue capaz de mejorar ya la primitiva brújula, creando un instrumento que sería esencial para los nuevos viajes de la época. Tenemos a Isaac Newton. Newton fue la primera persona que fue capaz de explicar la gravedad y fue el inventor del telescopio reflexivo, el cual mejoraba en gran medida los de la época y también era capaz de reducir los problemas que durante años habían tenido la mayoría de telescopios. Tenemos a Blaise Pascal, uno de los matemáticos más importantes de la historia, creando importantes avances como la ley de Pascal o el principio de la transmisión de fluidos, sin olvidar su mayor creación, la primera máquina de sumar, siendo esta de origen mecánico. Tendríamos luego a Jethro Tull, creador de numerosos mecanismos agrícolas tirados por caballos, siendo ejemplos de ellos el arado y la sembradora. Sus avances en el mundo de los agricultores fue necesario para mejorar la producción de alimentos, pero también fue clave para la revolución industrial. Benjamin Franklin, aunque se le suele nombrar más por su vida política, la realidad es que Franklin fue un inventor muy importante para la humanidad, descubriendo la electricidad y fabricando inventos como la estufa de Franklin, las lentes bifocales y los pararrayos. James Watt, clave para el cambio en el transporte que llevaría un mejor comercio y por lo tanto en parte responsable de la revolución industrial. Fue el creador de la máquina de vapor, pero más específicamente a esta máquina unida a los trenes, permitiendo una mayor velocidad de estos y por lo tanto una mejora en los tiempos del comercio. Robert Hooke
considerado como una de las más importantes en la historia de la ciencia, una de las personas más importantes, fue el descubridor de uno de los elementos claves de la ciencia, la célula. En sus libros, Hooke hablaba sobre lo que eran las células, acompañando la información con fotos de estas mediante un microscopio. Johannes Gutenberg, considerado como uno de los causantes del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, fue el inventor de la imprenta. Hasta la época era complicado propagar información por lo caro que era la producción de textos. Pero gracias a la imprenta de Gutenberg fue más fácil editar y crear miles y miles de copias, aumentando la producción de libros y otros textos. Si hablamos, por ejemplo, de la Edad Contemporánea, tendríamos a Alessandro Volta, físico de origen italiano, conocido por haber inventado la batería eléctrica o pila, usando para ello una mezcla de zinc, cobre y electrolito. La importancia de la creación de Volta fue tal que, para hacer referencia a la fuerza electromotriz, se usa el término de voltio. Tenemos a William A. Barth, científico e inventor estadounidense, que abarcó una enorme cantidad de campos durante sus años de vida, por lo que sus inventos fueron muy distintos entre sí. Por ejemplo, la máquina de escribir, la brújula solar y el sextante ecuatorial. Nikola Tesla fue uno de los inventores más importantes de la historia de la humanidad, logrando una enorme cantidad de hazañas y sentando las bases de gran parte de los campos en los que participó. Por ejemplo, la bobina de Tesla, la luz fluorescente, el motor por inducción, la corriente alterna, el teslacopio o los principios de los rayos X. Michael Faraday, químico británico, cuyos estudios se centraron en los campos del electromagnetismo y la electroquímica. Podemos hablar entre sus principales descubrimientos de la inducción electromagnética, diamagnetismo y la electrólisis, sentando con ello las bases para el estudio de los campos electromagnéticos. Samuel Morse, inventor estadounidense, creador del telégrafo y el código Morse, gracias a los cuales los seres humanos fueron capaces de comunicarse a una enorme distancia de forma casi instantánea. Louis Braille, pedagogo francés, que al quedar ciego por su accidente en su infancia dedicó su vida a la creación de un sistema de lectura para ciegos, siendo este el conocido sistema Braille que se usa en la actualidad de forma común para la lectura de las personas invidentes. Tenemos luego a Carl Benz, inventor y empresario alemán que creó los motores de automóviles por petróleo, siendo por lo tanto el máximo representante de la creación de los coches modernos y por lo tanto el responsable del principal vehículo actual. Thomas Edison, junto a Tesla, uno de los inventores más relevantes de la historia, siendo capaz de presentar hasta 1000 patentes, siendo el creador del primer gran laboratorio de inventores donde se trabajaba la producción en cadena. Podemos hablar del fonógrafo, la cámara de cine o la lámpara incandescente. Si quieren ver la biografía de Thomas Edison o de Nikola Tesla, la tienen en el canal. Marie Curie, científica física química polaca especializada en el campo de la radioactividad, fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel de distinta categoría, en parte por su descubrimiento de los elementos del radio y el polonio, pero también por su desarrollo de la radioactividad y los rayos X. Tenemos a los hermanos Wright, inventores e ingenieros americanos que diseñaron y construyeron el primer modelo de avión en 1903. Siendo el precursor de los actuales aviones comerciales. También tienen la biografía e historia de los hermanos Wright en el canal. Alexander Fleming, científico escocés que al estudiar las bacterias descubrió la penicilina, siendo clave para la medicina moderna y aumentar los años de vida de los seres humanos. Uno de los mayores usos de la penicilina fue durante la Segunda Guerra Mundial, salvando miles de vidas en los campos de batalla por parte de los aliados. Alan Turing, matemático inglés, experto en ciencias computacionales, siendo el creador de la máquina Turing que años más tarde serviría de base para los ordenadores y el Internet, siendo por ello el padre de la informática. Gracias a sus estudios durante la Segunda Guerra Mundial fue capaz de descifrar códigos nazis, lo cual sería esencial para la victoria de los aliados en la guerra.
Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.